Morena, Morena, Morena. Antes que nada quiero decir que estoy muy orgulloso de compartir esta mesa con Anabel. A mí me parece que es una de las gentes ejemplares de este país y lo que ha hecho no solamente es fantástico, no solamente implica muchísimo valor, sino implica una gran inteligencia, un gran orden, una gran estructura y un gran rigor investigativo. Yo creo que el libro de los señores del narco, quiero empezar por esto, debería de ser lectura obligatoria de todos los mexicanos y si bien no podemos establecerlo desde primaria porque es un poquito rudo, el tema es un poquito fuerte, sí deberíamos de empezar a empujarlo masivamente para que se venda, para que sepamos en dónde estamos parados. Porque una de las cosas que están ocurriendo en este proceso es que pareciera que vivimos en una especie de mundo paralelo. No sé si ustedes han visto el programa de Fringe o están al tanto de lo que son las lógicas que inventó este físico cuántico que se llama Hugh Everett, que desarrolla en un momento dado la idea de que puede haber universos paralelos. En el mundo nunca había habido una prueba de que esto se pudiera dar, pero en México yo creo que estamos viviendo un extraño caso de universos paralelos, porque prendemos la televisión y es un país, y fuera de la televisión es otro. Adentro de la televisión las cosas van muy bien. Felipe Calderón en realidad es un hombre valiente, es un hombre, perdón, respeto al señor presidente. Dentro de la televisión, en la tele y según los cronistas oficiales, según los voceros del gobierno, tipo Héctor Aguilar Camín, tipo Carlos Marín, toda esta gente, según toda esta gente, en el país las cosas van bien. El peso está revaluado, lo cual es una buena señal de que la economía va bien. Efectivamente, la lucha contra el narco tiene costos, pero había que darle en algún momento, porque si no estaríamos fíjense bien, estaríamos en la ilegalidad. Y eso sí no nos lo podemos permitir en este país. Y por otro lado tenemos un país totalmente distinto. Por otro lado tenemos que las políticas que impulsa este gobierno sí causan muchos muertos. El otro día Héctor Aguilar Camín, muy enojado, nos insistía en la televisión de que no teníamos que culpar al gobierno, que no podíamos ver en las políticas del gobierno la causa de toda la sangría que estamos teniendo hoy en día, sino que había que verla exclusivamente, había que entender que esto era producto de los delincuentes, porque fíjense qué novedad, los delincuentes delinquen y los criminales son bien matones, cosa que no sabíamos. Qué bueno que está Héctor para recordarnos. Pero eso es en el otro país, en el universo paralelo. En este universo de acá, las cosas son muy distintas. Para nosotros existe un vínculo muy claro entre lo que han sido las políticas que ha implantado el gobierno y el cómo ha crecido la mortandad de los mexicanos en las ejecuciones. Miren, los datos son muy fuertes. En este sexenio, al primer año de que se echa a andar la política de seguridad pública, de combate frontal contra el narco, hubo 2.673 muertes ligadas al crimen organizado. Eso es en 2007. En 2008 se doblaron, hubo 5.630. En 2009 llegaron a 7.724, hubo 7.724. Y en 2010, 15.273, es decir, se doblaron prácticamente. Entonces, en este universo existe una clara relación entre lo que son las políticas del gobierno y lo que es el crecimiento de las ejecuciones en el país. Pero nos vienen a decir que no nos preocupemos, porque ya vino Hillary Clinton a México a decir que todo va muy bien. Ella se declaró fan de Calderón, dijo admirar el liderazgo y su valentía,
Y aquí hago un paréntesis, si yo estuviera rodeado por un ejército, yo creo que también sería muy valiente. Pero Hillary también reconoció que la estrategia, por supuesto, que lleva costos, pero dijo que no hay otra alternativa. Y finalmente afirmó que la cooperación en seguridad pública entre México y Estados Unidos debe continuar sin importar quién gane la presidencia en 2012. Y otra cosa muy importante del discurso de Hillary Clinton, usó el plural todo el tiempo. Dijo, estamos logrando progresos. Perdóname, esto quiere decir básicamente que se trata de una estrategia de Washington y de México. Y por alguna razón, yo tiendo a creer que cuando hablamos de una relación bilateral Washington-México, siempre la opinión de Washington, desgraciadamente, pesa más que la de México. Si yo tuviera que poner en la balanza cuánto pesa la opinión de Hillary Clinton y cuánto pesa la opinión de Calderón, yo tendería a pensar que pesa más la opinión de Hillary Clinton que la de Calderón. Entonces, básicamente lo que nos vino a decir Hillary Clinton es que nos tenemos que aguantar porque la estrategia es esa, que es una estrategia de ellos, concretamente de ellos, o por lo menos pactada por ellos, pactada con ellos, y que si tiene costos, los costos no importan, entre otras cosas porque los pagamos nosotros. Entonces, miren, les voy a decir qué me preocupa de todo este proceso. Lo que me preocupa de este proceso es que eso básicamente significa que estamos ante una narcoguerra en la cual Estados Unidos ha, entre otras cosas, asentado, por lo menos en un porcentaje muy importante, la estrategia general. Lejos de tranquilizarme que Estados Unidos esté metido en eso, a mí me preocupa, porque Estados Unidos tiene una gran tradición en las guerras del opio, en materia de guerras del opio. La primera, bueno, primero, para entender lo que está ocurriendo, creo que tenemos que hacer hacer toda una serie de precisiones y recordar lo que han sido las guerras del opio a lo largo de la historia. La primera precisión que hay que hacer es la siguiente, que los grandes traficantes de drogas son en realidad grandes empresarios. Sus socios, y esto lo documenta maravillosamente Anabel Hernández en el caso mexicano, sus socios son grandes empresarios, grandes financieros, grandes banqueros. Esos son sus socios. Y que además, si bien es cierto, y esto nos pasa, de aquí sacamos una segunda conclusión, estos señores, estos grandes comerciantes actúan en el bajo mundo, son, digamos, el brazo más delincuencial del gran capital y con frecuencia tienen ejércitos muy organizados y muy supeditados, muy verticales, que se manejan por medio del terror. A lo largo de la historia hemos visto que en el bajo mundo, miren, sabemos que en el bajo mundo puede pasar de todo. Se pueden dar fenómenos extraños, pero a grandes rasgos siempre han sido las grandes bandas de narcotraficantes las que se han aliado con las oligarquías conservadoras para mantener el status quo vigente. Esto casi siempre ha sido así. Hay poquísimas excepciones. Hubo una excepción en Vietnam, en el que un momento una banda que se llamaba la banda del Binh Xuyen, que eran unos piratas, se alían con los grupos socialistas. Hay otra excepción que es con las FARC en Colombia, hay alguna otra excepción por ahí, pero a grandes rasgos así funciona el negocio. De hecho, el negocio de las drogas es uno de los negocios que permite escalar y acceder a los sectores oligárquicos, es decir, hacerse hipermillonario en muy corto tiempo. Yo recuerdo que cuando a Caro Quintero lo detuvieron, todo el mundo especulaba sobre qué era Caro Quintero y Adolfo Gili, que al final de cuentas es un marxista, hizo una definición que a mí me parece muy precisa. Dijo, ese hombre es un héroe de la acumulación originaria. Y tiene razón. Es un señor que boleaba zapatos a los 19 años, a los 17 años, o cuidaba coches, o lo que ustedes quieran, y a los 30 es uno de los hombres más ricos del mundo. Efectivamente, las drogas son un instrumento muy eficaz para ascender dentro de la escala del capital, dentro de las lógicas del capital. Y además hay que recordar que eso ha sido así siempre. Las empresas que iniciaron la primera guerra del opio, las empresas Jardines and Merchant y las empresas Russell & Company, son empresas que dieron lugar a un montón de ultramillonarios cuyas fortunas siguen hoy operando. La familia Forbes, por ejemplo, estaba entre los primeros operadores de Russell & Company.
Y fíjense, cosa curiosa, y aquí regreso al asunto de la Clinton. Estados Unidos está metido en la primera guerra del opio. En la primera guerra del opio opera una empresa que se llama Russell & Company, que con la empresa Jardines & Merchant, que fue la empresa que echó a andar la guerra del opio con el gobierno británico, con el gobierno de su majestad, esa empresa operaba en conjunto, y era una empresa norteamericana, y juntas las llamaban la combinación o the combination, y el operador principal de Russell & Company era ni más ni menos que un señor que se llamaba William Delano. No se los digo para que lo alburen. William Delano es un hombre muy importante. No, perdón, no es William, es Warren Delano, peor tantito. Warren Delano fue ni más ni menos que el abuelo de Franklin Delano Roosevelt. Para que se hagan ustedes una idea de cómo a través de la guerra del opio se escala tanto en los negocios como en la política a niveles vertiginosos. El abuelo era un pirata, el nieto, presidente de los Estados Unidos. Y además, prestigioso. Pero les decía yo que desde siempre ha habido ligas y vínculos entre lo que son los grupos delincuenciales y el gran capital, los grupos conservadores y el negocio del opio. Hay un caso muy concreto. Les voy a platicar. El primer caso muy sonado es lo que ocurre en China. A China le hacen la guerra del opio, la diezman, la dejan deshecha por más de 150 años, porque estas guerras son guerras que, La primera guerra del opio sienta las bases de lo que van a ser las guerras del opio en toda la historia. Y ustedes me dirán si lo que les voy a contar les suena. Primero, las guerras del opio son guerras que tienen una agenda imperial. Un imperio es el que lleva las riendas de la guerra. Segundo, las guerras del opio son guerras mitad públicas, mitad privadas. A muchos niveles, pero así se da. Son guerras que son muy, muy rentables, porque el motivo de la guerra, que es el opio, es lo que financia las armas. Son guerras en muchos sentidos autosustentables. Luego, son guerras que suelen tener una agenda secreta. Son guerras de libre comercio, y esto es muy importante. La primera guerra del opio es una guerra de libre comercio. Se hace porque Inglaterra exige que China abra sus puertas al comercio del opio. Y por último, son guerras que desgarran el tejido social, que calan hondo en la sociedad y desgarran a la gente, desgarran a las familias, a cualquier nivel. Bueno, en China hicieron la primera guerra del opio y fue tan exitosa esa guerra que China, al final de cuentas, tuvo una epidemia de consumo de opio. Y China tuvo que empezar a producir su propio opio. Y el señor que manejaba este opio por parte de China era un señor que estaba radicado en Shanghái, aliado con grandes capitalistas europeos, y es un señor que se llamaba Tu Yue-sheng. No los estoy insultando, así se llamaba. Tu Yue-sheng era el jefe de la famosa Banda Verde. Y Tu Yue-sheng se alía con Chiang Kai-shek en un momento dado, que estaba en el Kuomintang, para acabar con los grupos comunistas en Shanghái. Entonces, ahí empiezan los vínculos. Es un caso claro, muy documentado, de cómo los señores de la droga operan con las oligarquías conservadoras en contra, de los grupos progresistas. Pareciera ser que su divisa es comunismo no, narcotráfico sí. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que el mundo queda dividido en dos grandes bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista. Y en realidad se presenta ante todos nosotros como un pleito ideológico muy importante. Lo que en realidad ocurre del lado de Estados Unidos es que Estados Unidos lo que busca es defender sus intereses geopolíticos, los intereses de sus multinacionales e implantar las lógicas del gran capital en donde quiera que abre frentes. Y hay un hecho que es poco conocido, pero que es un hecho muy documentado. Y es el hecho de que durante la Guerra Fría, durante todo este conflicto, jugaron un papel muy importante las bandas de narcotraficantes. Y siempre estuvieron aliadas a los Estados Unidos. Les voy a dar el primer caso. En la Guerra Fría hay varios frentes, a lo largo de la Guerra Fría hay varios frentes. El primer frente importante es el frente de Europa. Italia y Francia tienen grandes movimientos de izquierdas.
Y Estados Unidos no tiene mucho cómo contrarrestar esto. Pero ¿qué creen que pasa? Estados Unidos se apoya en información especial de la mafia, y esto está muy documentado, para la invasión de Sicilia. Y entonces Estados Unidos encuentra en la mafia un aliado natural en todo este proceso. Entonces Estados Unidos de repente resulta que excarcelan, los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos excarcelan ni más ni menos que al famosísimo Lucky Luciano, lo sacan de la cárcel donde estaba metido por asesinato, un asesinato muy documentado, y Lucky Luciano se va a Italia, y en Italia hace dos cosas: organiza la represión contra los izquierdistas italianos, entre otras cosas. En Sicilia se da una matanza brutal, la matanza de Portella della Ginestra, en la cual está activo el que la perpetra es un señor que se llama Salvatore Giuliano, que estaba vinculado a la CIA, fíjate qué curioso, ¿no? Y este señor opera toda la matanza de socialistas y de comunistas en Italia, entre el 46 y el 50. Y arriba de este señor parece ser que está otro señor vinculado a la CIA, que tiene la protección de la CIA, tanto que lo habían sacado de la cárcel, Lucky Luciano. Y estos señores tienen unos aliados muy importantes en Marsella, porque en Marsella hay una bronca muy seria, porque los estibadores son de sindicatos socialistas, comunistas, han tomado el puerto, son una fuerza muy importante y los quieren combatir tanto la CIA como los narcotraficantes, fíjense, porque los puertos son muy importantes para el tráfico. Entonces se alían con la mafia corsa para combatir a los sindicatos de izquierdas. Y entonces los traen, y esa comunicación entre la mafia siciliana y la mafia corsa establece la famosa French Connection, la conexión francesa, el conecte francés, que dio lugar hasta una película. Y en esa historia, en la French Connection, ocurren cosas fantásticas. Resulta que eso es decir, las denuncias, todo el tiempo hay denuncias en el sentido de que Lucky Luciano y los otros mafiosos operan con la protección de los servicios de seguridad italianos, franceses y de la CIA. Tanto así que en ningún momento, es decir, operan durante más de una década y nunca se les hace un decomiso importante y ni siquiera un arresto importante. Esto quiere decir o que son de veras muy buenos o que tienen una protección, fenómeno que ya conocemos en otras latitudes. El segundo frente importante, me voy a ir más rápido, el segundo frente importante de la Guerra Fría es sin lugar a dudas Asia. Estados Unidos teme el crecimiento de China comunista y teme que China comunista contagie a la región, sobre todo empieza a haber brotes en Indochina y un movimiento socialista muy fuerte. Entonces, Estados Unidos necesita aliados y los encuentra muy rápido. Los encuentra en el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, que es el dirigente del Kuomintang, ¿no? Resulta que se va de China continental, él se va a Formosa, asienta un gobierno en Formosa, el famoso gobierno de China nacionalista, pero resulta que por el otro lado de China también hay un grupo de gente del Kuomintang que se va a Birmania. Y en Birmania, ¿qué creen que hacen? Hacen un ejército mercenario. ¿Y cómo creen que lo mantienen? Con el tráfico de opio. Empiezan a impulsar el cultivo extensivo de opio en Birmania. Y entonces es decir, este ejército se mantiene con el tráfico de opio. Y fíjense qué curioso, a ver si les suena. Por aquellas fechas, Formosa vive un milagro económico que nadie se puede explicar. Se podría explicar si hubiera un vínculo entre el narcotráfico y el gobierno de Formosa, y el vínculo ahí está, es el mismo Kuomintang, que es un partido muy vertical, es un partido de inspiración leninista, etc. Estas mismas estructuras, estas mismas lógicas de financiamiento de mercenarios por medio del opio, se usan por los franceses en Indochina. En Indochina, en la primera guerra de Indochina, los franceses financian armadas, ejércitos, digamos, mercenarios y ejércitos de espías afines a los franceses por medio del opio. Y cuando llegan los Estados Unidos, hacen lo mismo. Retoman estos esquemas. Y este esquema a Estados Unidos le acaba por tener un costo muy, muy alto, que es que de repente se rompen algunas barreras, cambian los frentes, y entonces les empiezan a vender opio a los soldados norteamericanos.
y hay una verdadera epidemia de consumo de opio entre el ejército norteamericano. Se calcula en un momento dado que más del 10% de la tropa acantonada en Vietnam consume heroína. Y cuando regresan a Estados Unidos, pues se llevan el tráfico con ellos. Se llevan la adicción con ellos. Y obviamente llega un momento en el que la adicción llega a tener niveles de alarma sanitaria en Estados Unidos. Esto no fue el último caso en el que Estados Unidos se metió a la guerra contra las drogas. Por cierto, en el 71, 72, Nixon le declara la guerra a las drogas. Pero los Estados Unidos son muy curiosos en esta guerra, fíjense, porque hay que ver, por ejemplo, cómo operaron el asunto del Talibán. Ustedes saben que en Afganistán llegan los comunistas al poder, unas milicias comunistas llegan al poder, y entonces la CIA, y esto está muy documentado por el Congreso norteamericano, organiza un tráfico de armas por opio muy claro. El Talibán le vende opio a la CIA le da armas a cambio, y entonces agarran y derrocan al régimen comunista Bueno, pero ¿qué creen? Que después de este régimen izquierdista, el que sube es el Talibán, y como en el Talibán son muy religiosos, son fundamentalistas religiosos, el Talibán efectivamente decide restringir el consumo de opio y el cultivo de opio, y lo deja en ceros. Creo que de 8,000 toneladas acaban en 8, una cosa así. Bueno, el caso es que Estados Unidos, como ustedes saben, invadió Afganistán en 2002. ¿Cuál creen ustedes que hoy por hoy es el principal producto de exportación de Afganistán? A ver quién me lo puede decir. La amapola, en efecto. ¿Y quién creen? Es decir, y fíjense, el presidente de Afganistán es un señor que se llama Hamid Karzai, protegido de Estados Unidos, aunque pueda tener conflictos con algunos sectores, es el protegido de Estados Unidos, es el títere de Estados Unidos en la región. Y el New York Times todo el tiempo denuncia que el principal operador de opio en la región es un señor que se llama Walid Karzai. ¿Qué creen? Es hermano de Hamid Karzai. O no se llevan bien, o es un negocio familiar, en el cual está metida la CIA, pero hasta el tope, porque además hay que señalar que en todos estos procesos, la CIA no solo encubre y protege, no solo ha encubierto y protegido a estos grupos de narcotraficantes, la CIA misma ha operado el tráfico de drogas. No voy a tomarles más tiempo, está el caso de Nicaragua, y el caso que documenta también Anabel en su libro, que para financiar a la contra nicaragüense, Estados Unidos se vale de dos cárteles latinoamericanos, el cártel de Medellín y el cártel del Pacífico, que son los cárteles que crecen en aquel momento. Al parecer se trataba de pagar un derecho de piso en esta cosa. Pero no solo eso, sino que Anabel también documenta que un piloto de la CIA se mete en el tráfico entre Medellín y México. Es una cosa fantástica. Y hay un último dato, y con esto termino la información, hace poco, no sé si ustedes recuerdan, cayó una avioneta, porque ustedes dirán, bueno, eso lo hacía la CIA en los 80s o en los 90s, pero eso ya no lo hacen, ¿cómo creen? Además somos sus vecinos, ¿cómo van a poner en riesgo esta frontera? Bueno, el otro día apareció una nota en el Universal que me pareció fantástica. Resulta que cae una avioneta en Tixcocop, una avioneta del Chapo Guzmán, con 500 kilos de cocaína o algo así, cae cerca de Tixcocop en Yucatán. Y entonces pues hicieron el seguimiento, dijeron, bueno, aquí hay una avioneta del Chapo Guzmán, vamos a ver la lista el número de motor, dónde había estado esta avioneta antes. ¿Y qué creen que documentan? Que esa avioneta había sido usada unos meses antes, no sé si 12 o 24 meses antes, por la CIA para transportar presos a Guantánamo. Entonces, a mí que venga Hillary a decirme que todo va bien, no me tranquiliza. Esta guerra de las drogas es una guerra que se va con una enorme hipocresía por parte de Estados Unidos. Dos de los grandes aliados de Estados Unidos en el planeta son Afganistán y Colombia. ¿Y quién es el principal productor de opio del planeta? Es Afganistán. Y el principal productor de cocaína, Colombia. ¿Y quién es el principal consumidor de estas dos cosas? Estados Unidos. Entonces, perdónenme, necesitamos, es decir, ante lo que estamos es muy grave. Creo que sí tenemos que armar un movimiento nacional de defensa contra tanta chingadera. Ponga usted que no se llame así.
Tenemos que exigir no más sangre y se lo tenemos que pedir al gobierno, no a los delincuentes. El gobierno es el encargado de darle seguridad al ciudadano. Para eso nació el Estado, para darle seguridad al ciudadano. ¿Qué hacemos cuando el Estado lo que hace es meter a la ciudadanía en una crisis profunda de seguridad pública? Esto nos exige que nos organicemos y tenemos, creo yo, que organizar un movimiento pacifista, tal como el que se organizó en Estados Unidos en la década de los 60s y 70s contra la guerra de Vietnam. Y para eso nos tenemos que informar, y para eso tenemos que leer el libro de los señores del narco y tenemos que escuchar a Anabel. Muchas gracias.